Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sin duda, despierta la curiosidad de muchos de ustedes. Hablamos nada más y nada menos que de Kerem Bürsin, y más específicamente, de sus recientes declaraciones sobre su relación con Hande Erçel, una relación que, según él mismo ha revelado, amar a Hande es un desafío. Sí, lo han escuchado bien. No es la típica declaración de amor idílico, sino una confesión que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, incluso en el contexto de una pareja tan mediática como ellos. Así que prepárense porque vamos a desgranar qué quiso decir Kerem con estas palabras, qué implicaciones tiene y por qué esta revelación está generando tanto revuelo. Y antes de que nos adentremos en todo esto, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde traemos las noticias más jugosas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. El actor turco Kerem Bürsin, conocido mundialmente por su papel en series como Sen Kalkam, junto a Hande Erçel, ha sido objeto de atención mediática constante desde que su relación sentimental con la actriz se hizo pública. Siempre han sido una pareja querida por el público, y sus seguidores esperaban con ansias cada detalle de su vida juntos. Sin embargo, en una reciente entrevista, Kerem lanzó una bomba que tomó por sorpresa a muchos. Al ser preguntado sobre su relación y el amor que siente por Hande, él respondió de una manera que se ha interpretado como que amar a Hande es un desafío. Esta afirmación no es algo que se diga a la ligera, y abre un abanico de interpretaciones. Lo primero que debemos considerar es el contexto. Vivir una relación bajo el escrutinio constante de la prensa y las redes sociales ya de por sí es un desafío mayúsculo. Las parejas de celebridades son analizadas en cada gesto, en cada aparición pública, y cualquier mínima diferencia o conflicto se magnifica hasta límites insospechados. Kerem y Hande no son ajenos a esto. Han tenido que aprender a navegar en un mar de opiniones, rumores y expectativas que no siempre son fáciles de gestionar. Entonces, cuando Kerem habla de desafío, es muy probable que parte de ese desafío se refiera precisamente a esta presión externa, a tener que mantener la autenticidad y la privacidad en un mundo que constantemente intenta invadirla. Pero no nos quedemos solo en la presión mediática. Amar es un desafío, puede tener connotaciones mucho más profundas. El amor, en su esencia, no es un estado estático, sino un proceso dinámico. Requiere esfuerzo, comunicación, compromiso y, sobre todo, crecimiento mutuo. Quizás Kerem se refería a que amar a Hande implica un constante aprendizaje, una evolución conjunta. Tal vez se trata de la complejidad inherente a cualquier relación humana profunda, donde las personalidades chocan, las diferencias se hacen evidentes y es necesario un trabajo continuo para comprender y aceptar al otro. Es posible que él esté hablando de cómo, a pesar de las dificultades, el amor que comparten es lo suficientemente fuerte como para superar esos obstáculos, y que ese proceso de superación es en sí mismo gratificante pero exigente. Otra lectura posible es que Kerem, como persona, valora los retos. Quizás él no busca relaciones sencillas o predecibles, sino aquellas que le impulsan a ser mejor, a crecer, a salir de su zona de confort. Si Hande representa para él ese tipo de amor, uno que le desafía intelectual, emocional y espiritualmente, entonces su declaración adquiere un sentido muy diferente. Podría ser una forma de expresar la intensidad de su amor, un amor que no se conforma con la comodidad, sino que busca la profundidad y la trascendencia. Es importante recordar que las palabras, especialmente en entrevistas, pueden ser interpretadas de diversas maneras. La frase exacta, el tono de voz, la expresión facial de Kerem en ese momento, todo ello influye en cómo se recibe su mensaje. Sin embargo, la frase amar a Hande es un desafío, ha resonado fuertemente y nos invita a pensar más allá de la superficie. Podría haber aspectos específicos de la relación que lo hagan un desafío. Sin entrar en especulaciones malintencionadas, es natural que en cualquier pareja haya diferencias. Tal vez sus personalidades, sus ritmos de vida, sus objetivos a largo plazo, en algún punto requieran de un esfuerzo extra para alinearse. Y es precisamente en esa alineación, en ese tender puentes, donde reside la fortaleza de una relación duradera. Pensemos en la admiración mutua que parece existir entre ellos. Ambos son artistas exitosos, apasionados por su trabajo. Trabajar juntos como lo hicieron en Sen Kalkam, sin duda CRE.
a una dinámica especial. Pero también puede generar desafíos a la hora de separar lo profesional de lo personal, de mantener el equilibrio. Lo fascinante de esta declaración es que rompe con el estereotipo de la relación perfecta e inmaculada que a menudo se proyecta en el mundo de las celebridades. Kerem Bürsin, al admitir que amar a Hande es un desafío, nos recuerda que el amor real, el amor verdadero, no es un cuento de hadas. Es un compromiso diario, una negociación constante, una aventura que, aunque gratificante, no está exenta de dificultades. Y quizás precisamente en la superación de esos desafíos, radica la verdadera belleza y profundidad de su amor. Es muy posible que para Kerem, este desafío no sea algo negativo, sino más bien una descripción de la intensidad y la naturaleza enriquecedora de su relación. Quizás él ve estos desafíos como oportunidades para crecer juntos, para fortalecer su vínculo y para conocerse en un nivel más profundo. El amor no siempre es fácil, pero cuando es genuino, el esfuerzo invertido suele valer la pena. Además, es admirable la honestidad de Kerem al compartir esto. En un mundo donde la imagen lo es todo, ser transparente sobre las realidades de una relación, incluso si suena un poco vulnerable, es un acto de valentía. Nos permite ver a estos ídolos como personas reales, con sus propias luchas y sus propias formas de amar. En resumen, cuando Kerem Bürsin dice que amar a Hande es un desafío, no necesariamente está anunciando problemas o dificultades insuperables. Más bien, podría estar describiendo la complejidad inherente a una relación profunda y apasionada, influenciada por las presiones de la vida pública y por la constante evolución de dos individuos. Es una invitación a entender que el amor no es solo emoción, sino también trabajo, dedicación y crecimiento mutuo. Y para muchos, esta honestidad es aún más cautivadora que cualquier declaración de amor convencional. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel, y cómo la frase «amar a Hande es un desafío» puede tener múltiples significados, desde la presión mediática hasta la complejidad inherente a cualquier relación humana profunda y enriquecedora. Hemos reflexionado sobre cómo el amor, incluso en el contexto de una pareja tan admirada, no es un camino exento de obstáculos, sino una aventura que requiere esfuerzo, compromiso y crecimiento mutuo. Kerem, al ser honesto sobre estas realidades, nos recuerda que las relaciones más significativas a menudo son aquellas que nos desafían a ser mejores. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Su interés y su compañía son lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Qué interpretaciones tienen de las palabras de Kerem? ¿Creen que se refiere a la presión mediática, a la complejidad de la relación en sí, o a algo completamente diferente? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus reflexiones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que más personas puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones y formen parte de nuestro viaje mientras exploramos el fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.